Gerardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarme. Me gustaría que platicáramos hoy del diplomado que ofrece el IMT, específicamente el diplomado de Customer Management. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia como alumno y ahora como docente del diplomado? Muchas gracias, Ivette, por invitarme a este espacio. Gracias por compartir este momento. Y fíjate que es muy interesante, la experiencia como alumno fue increíble, como docente un gran reto, porque es una experiencia que disfrutas, porque haces un networking muy especial, porque no solamente atienden participantes que tienen que ver con centros de contacto, sino existen alumnos de diferentes industrias. Entonces el poder compartir conocimientos, experiencias y que finalmente te das cuenta que hay un común denominador en la problemática, te hace reflexionar mucho y ves cómo cada uno desde su trinchera puede comenzar a aplicar las buenas prácticas. Y hoy en día, pues un líder de centros de contacto o el personal clave no solamente debe centrarse y enfocarse en la operación, ¿sabes? Sino que tiene que estar considerando entender cómo es que tiene que desplegar sus estrategias para poder dar una buena atención a sus clientes y a los usuarios de sus clientes. Pero también tiene que enfocarse en comprender cuál es la mejor estrategia para poder operar o gestionar la experiencia del colaborador. Tiene que estar leyendo sus indicadores constantemente. Tiene que entender cuáles son las tendencias tecnológicas y cómo implementar todas esas tecnologías emergentes que hoy están muy de moda, pero también sin descuidar la parte regulatoria y normativa. Entonces, pues es algo que aprendes a través de esos módulos. Si no has estado nunca en un centro de contacto, no importa, porque cada uno de los módulos y los especialistas que desarrollan estos módulos en conjunto con el IMT, creo que tienen muy presente que tienen que considerar que cada uno de los temas pues tienen que tocarse a un mismo nivel, es decir, para que todos vayamos aprendiendo al mismo ritmo, sin importar el nivel de conocimiento o experiencia que tengas. Y creo que tú das, si no me equivoco, el segundo módulo, que es la experiencia del colaborador en la era de la IA, ¿no? Dime tú, ¿cómo es que esto aporta hacia las empresas y cómo las empresas tienen que manejar esto? Sí, a mí me toca justo el módulo 2, que es el de administración del talento. No me equivocaba. Y pues cómo la gente interactúa en este mundo tan cambiante, cómo las personas necesitan tener una guía clara y desde el área de recursos humanos, qué responsabilidades tienen, pero por otro lado, desde el área de operaciones, qué responsabilidad tiene el líder. Entonces es un módulo que funciona como en dos áreas o dos niveles. Tu área de operaciones, workforce management, marketing, el área que estés de área de atención al cliente, necesitas pedirle a la gente a tu equipo de talento, a la gente del Departamento de Recursos Humanos, ciertas cosas que se alineen con la operación que quieres dar, con la experiencia que quieres generar. Y la segunda parte es tu estilo de liderazgo para atraer a los colaboradores, para que se sientan parte, para que ellos se queden trabajando felices, ¿no? Es una industria en donde hay mucha rotación y entonces hay que trabajar el liderazgo de retención, el liderazgo de inclusión, el liderazgo que desarrolla habilidades de la gente y que podamos incrementar el sentimiento del logro. Entonces sí, el módulo 2 específico del diplomado está muy enfocado en que el líder haga lo que tiene que hacer para mantener a su gente en el mejor perfil posible y que sepa qué pedirle a sus áreas staff, específicamente al área de recursos humanos, estrategias y herramientas que le ayuden a generar una mejor experiencia para el colaborador. Un buen colaborador y una experiencia del colaborador positiva me va a ayudar mucho más a generar una experiencia hacia afuera con el cliente. Oye, y otro de los temas que me llamó mucho la atención, y creo que aquí viene un reto muy importante para toda la industria, es referente a los modelos de aprendizaje, ¿no? Porque hoy en día considero, y con lo que tú nos hiciste favor de enseñarnos durante este módulo,
que el aprendizaje no es solamente enfocado a la capacitación inicial para poder provocar una mejor experiencia en el colaborador y bueno, pues impulsar la parte del engagement, ¿no? ¿Cómo es que esto ahora debe trascender, no quedarse solamente en el aula, sino trascender también a la parte de la operación? Digo, y todos sabemos, bueno, que siempre hay la entrega de la parte de la capacitación hacia la operación, pero creo que ahora hay que cuidar ciertos detalles en donde la capacitación debe trascender a una formación que no solamente es responsabilidad del área de capacitación y desarrollo, sino que también es corresponsable ahora el supervisor con el coaching que tiene que dar, a lo mejor los compañeros o otros colaboradores con mayor tenure para no interrumpir esa etapa y más aún cuando hoy en día existe una diversidad generacional en donde todos aprendemos, nos comportamos, nos comprometemos de manera diferente. ¿Cómo se logra eso? Claro, gracias Gerardo, qué buena pregunta, porque antes pues le impartíamos la capacitación a la gente y lo que aprendiera, y ahora lo importante es cómo lo transfiero, cómo se ve en una métrica, ¿no? Gracias a esta capacitación incrementó su porcentaje de ventas, gracias a esta capacitación disminuyó su duración de llamadas, y ahora te voy a dejar hablar a ti de indicadores y de calidad. Pero antes de eso, pues para mí es fundamental que haya una estrategia bien planeada donde no solamente mida si aprendió. En realidad el aprendizaje se da en la operación. Esto que decías tú, cómo lo transfiero al día a día. Y entonces lo que hice del aula lo tiene que acompañar el supervisor con su apoyo, su retroalimentación, una estrategia que venga alineada de manera completa. Personalmente creo que se tira mucho dinero en capacitación y desarrollo de los colaboradores porque no logramos hacer este engrane entre la operación y lo que las habilidades que necesita y lo que le estamos enseñando. Y algo que me llama mucho la atención es que de pronto cuando tú como empresa comienzas a investigar en el mercado cuáles son los cursos o los talleres o los diplomados disponibles, te tardas muchísimo tiempo en analizar y decidir. Y entonces comienzas a impartir esta capacitación o esta nueva capacitación o formación a tus colaboradores pues a mitad del año o a final del año, cuando debería de ser muy al inicio de año para que te pudiera comenzar a generar pues un retorno esa inversión que estás haciendo, ¿no? Y ahora que estamos hablando de la inversión en capacitación, Gerardo, creo que tomar el diplomado requiere pues que haya una aplicación inmediata. ¿Cómo puede una persona de la operación aplicar de inmediato lo que se ve en el diplomado, específicamente en las áreas pues que más importan, métricas, calidad, experiencia al cliente, customer centricity? Y bueno, vamos a comenzar por el inicio porque hay un módulo muy interesante que a mí en lo personal me gustó también mucho, además del tuyo, que se llama planeación estratégica. Creo que si vamos de lo general a lo particular, pues muchas empresas, o de que yo me acuerdo antes, ¿no? en otras empresas que tuve la oportunidad de trabajar, pues muchas veces la planeación estratégica no la comienzas a realizar o no se comienza a gestionar. En primera no se gestiona de manera sistemática, ¿no? Y por otro lado, pues la comienzas a aterrizar cuando ya estás casi terminando el primer trimestre del año. Entonces creo que en ese módulo aprendes pues todo el proceso que conlleva, que es toda una metodología para poder realizar esta planeación estratégica, desde poder analizar tu contexto, desde poder analizar cuál es tu situación interna, cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades, amenazas, cómo establecer objetivos. Y creo que es bien importante porque a veces confundimos qué es una estrategia, qué es una táctica, qué es un objetivo, y por eso es que muchas veces pues los objetivos no están bien planteados y por ende pues no los asociamos correctamente con algún indicador, ¿no? Sea la metodología que tú lleves, si estás aplicando la parte de los OKRs o utilizas solamente los KPIs, pero es importante que tengas bien definido pues a partir
de qué perspectiva vas a definir un indicador. Entonces, creo que ese módulo es uno de los más importantes, digo, sin menospreciar a los demás. Todos los módulos son importantes, pero llevan un orden. O sea, tú te vas dando cuenta que este módulo de planeación estratégica pues te va a dar la pauta para que tú puedas después aterrizar y definir todos tus objetivos y todas tus estrategias para poder gestionar la experiencia del cliente, gestionar la experiencia del colaborador, tener todas las herramientas y toda la infraestructura tecnológica necesaria para poder operar tu modelo de negocio. Claro. Y ahí hablando de modelo de negocio, creo que hay que resaltar lo que decías al principio, que tú puedes tener un call center de cualquier tipo y ser alumno del diplomado, o no tener un call center o no tener idea, porque la experiencia del cliente es la que voy a aprender a gestionar. ¿Es correcto? Así es. Sí, tú tienes que tener una estrategia para gestionar la experiencia del cliente. Tienes que tener nuevamente objetivos claros, muy alineados a la estrategia de negocio, y tienes pues que identificar la parte del journey que tiene el cliente y tú cómo estás representado en ese Customer Journey Map. ¿Qué tipo de canal eres? ¿Qué herramientas tienes disponible para la interacción con el cliente? ¿Cuáles son los momentos positivos que puedes tú o de los que eres responsable generar hacia el cliente, o los momentos de dolor que también le estás ocasionando con tus interacciones, ¿no? ¿De qué canales de interacción eres responsables? Saber qué tipo de operación o tipo de operación vas a tener, ¿no? Claro. No, Y no, es que tu respuesta me lleva, Gerardo, también a pensar en la digitalización, en la inteligencia artificial, en todo lo que ha estado cambiando y que tiene un impacto directo a la experiencia al cliente. Y entonces el cliente experimenta con herramientas que antes no había experimentado y recibe una experiencia. El colaborador tiene que adaptarse a esas herramientas nuevas para él, o que llegue el cliente después de que interactuó con un chat o que interactuó con alguna herramienta automatizada. Entonces, desde el punto de vista del talento, de la gente, de los humanos, pues pienso que las habilidades tienen que hacerse diferentes y que hay este reto, y que también lo hablamos en el diplomado, de asegurarme que el colaborador tiene las habilidades que necesito en una era donde está todo cambiando y donde la experiencia del cliente se está volviendo tan importante. ¿Cómo me aseguro que el colaborador tiene los skills, ¿no? Y entonces ahora se trata de cómo lo contrato, cuál es mi esquema de contratación, por un lado, y por otro lado, cómo lo capacito, cómo le doy seguimiento a esa capacitación, y por otro lado, o sea, ahora sí que por viéndolo 360, este colaborador, cómo está atendiendo a mi cliente y qué calidad está midiéndose internamente, y qué experiencia tiene el cliente en términos de lo que él percibe, ¿no? Sí, claro, hoy en día la calidad pues ha cambiado, ¿no? Cuando yo comencé también como agente telefónico en un centro de contacto hace mucho tiempo, y bueno, en aquel momento nos enseñaban que la calidad era hacer las cosas bien desde la primera, ¿no? Pero con el paso del tiempo el concepto de calidad ha evolucionado. Lo que antes llamábamos calidad, hoy pues es experiencia, y la experiencia debe medirse pues desde adentro y desde fuera, ¿no? La calidad emitida y la calidad percibida. La calidad emitida pues es la calidad que generalmente mide o evalúa o monitorea un área de calidad a través de la evaluación de las interacciones de los representantes de servicios en diferentes canales. Aprendemos con todo esto dentro de los diplomados cuáles son los indicadores que tenemos que estar utilizando, cómo es que debemos medirlos, cómo tenemos que definir una muestra representativa para que realmente pues nos represente la calidad, que muchas veces es difícil
porque bueno, pues los recursos son limitados, ¿no? Hoy en día hay herramientas como Speech o Text Analytics, que también se habla de eso en uno de los módulos del diplomado, en donde tú puedes incrementar la representatividad de la muestra, poder de manera contextual o semántica medir la calidad de las interacciones, identificando pues patrones muy específicos que tú puedes configurar o parametrizar en la herramienta, que los puedes complementar con el conocimiento y la experiencia de los analistas de calidad. Y por otro lado, también pues tendrías que comenzar a medir la experiencia percibida a través de las encuestas de satisfacción y de la voz del cliente que te deja en un proceso de quejas, ¿no? Por ejemplo, todo esto pues hoy en día tiene que tener una correlación. Si no empata exactamente, pues sí tienes que comenzar a correlacionar, no solamente que la gente te conteste de manera bonita, que siga el proceso, que conozca el sistema con el que está gestionando la petición del servicio del cliente, sino que también pueda el área de calidad revisar o relacionar el impacto que tiene una mala atención hacia el cliente sobre los indicadores operativos o sobre los indicadores de la experiencia del cliente. Claro. Esto que mencionas hace muy relevante el diplomado. Son 6 módulos que suman 108 horas, que se cursan 2 veces a la semana, por la tarde-noche. Entonces, pues sí requiere un compromiso, pero cuando pensamos en todos estos temas que hemos hablado, a lo mejor pensaremos, es que es demasiado, es que es mucho. Y no, en realidad es dedicar unas horas a sentarte, a escuchar a tus compañeros, a aportar desde tu experiencia, a aprender lo que se está exponiendo y de ahí llevar pues un poco de tareas, y esa es la verdad. Y entonces estás haciendo tus 6 módulos en aproximadamente 4 meses, Gerardo. Creo que es importante para la gente que pudiera estar interactuando con nosotros ahorita o viéndonos, que sepan que es un diplomado que tiene gran valor, que tenemos más de 2,000 líderes ya egresados y que es un programa en el que vas a adquirir habilidades y vas a desarrollar un pensamiento crítico que hace falta cuando estás en una posición clave en el contact center. Sí, sobre todo también que podamos tener presente que los especialistas o los docentes pues tienen experiencia y tienen trayectoria en la industria de centros de contacto y áreas de interacción con clientes, ¿no? No son solamente, algunos tienen especialidad en pedagogía, pero algunos otros tienen mucha experiencia en la operación, han sido líderes y han estado en puestos claves y tienen trayectoria, que también comparten vivencias, comparten su conocimiento, experiencia, y considero que eso es lo que enriquece o termina de enriquecer, es la cereza del pastel en cada uno de los módulos, ¿no? Que además de la experiencia y el conocimiento que comparten los alumnos, pues también hay un moderador que tiene también experiencia, que sabe de lo que están hablando los alumnos y que sabe canalizar cada uno de los temas con base a las industrias o a las industrias que están haciendo networking durante esa clase, ¿no? Ese módulo. Claro, y creo que ese es un valor agregado muy importante, porque la clase antes pues era presencial y pues lo disfrutábamos. Ahora las clases son en línea, lo cual nos ha permitido tener gente de otras partes del país y otras partes de Latinoamérica, y eso pues creo que enriquece bastante. Y también como son presenciales, o sea, es en el momento en el que se está dando la clase, se está dando la interacción, pues es una experiencia mucho más enriquecedora voy a ver una cosa grabada y voy a interactuar con mis compañeros únicamente por chat. Me imagino que desde tu punto de vista, ahora sí como instructor del diplomado, pues haces mucho diseño en el momento, ¿no? En el momento no quiere decir que estoy improvisando, sino más bien te das cuenta que tienes estos alumnos de estas industrias con estas experiencias, y entonces pues hay que
ir reviviendo el material para que sea relevante para ellos. Ah, claro, el material siempre está actualizado, ¿no? Cada diplomado, tal vez el nombre de los módulos, su contenido mantiene el nombre, porque esto va cambiando conforme va evolucionando el mercado, conforme va evolucionando la industria. Sin embargo, creo que todo el material, lo que el instructor imparte durante cada una de las clases, pues se adapta y se adecúa especialmente para la audiencia, ¿no? Claro. Previamente, los especialistas del IMT con el instructor tienen una revisión previa de quiénes son los participantes que van a estar atendiendo pues cada uno de los módulos, y se hacen los ajustes necesarios para que tengan ellos pues toda la información necesaria, las referencias, ¿no? De las mejores prácticas que existen dependiendo del tema, y con base en ello se hace la adecuación de todo el material, ¿no? Se hace más que una adecuación, se actualiza todo el material con base a las necesidades de cada uno de los participantes. Sí, déjame ponerte un ejemplo reciente, 2024, pues ya incluye el área, o incluyó el módulo 2, la parte People Analytics. ¿Cómo funciona People Analytics? ¿Por qué tengo que tener People Analytics? Y cómo puedo decidir a quién contratar y a quién no, de acuerdo a mi analítica de datos. Cómo puedo medir lo que está sucediendo en mi centro de llamadas para identificar brechas de desempeño que son previas, o sea, que se pueden dar previo a que comience a fallarme el indicador o a que comience a haber una tendencia. Entonces, el People Analytics permite, específicamente en esta industria, no solamente ser reactivo, porque ya tengo un indicador con problema, sino anticiparme y proactivamente estar atento a lo que está pasando con mi gente. Muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Creo que hemos tenido una plática muy enriquecedora. La idea pues es invitar a la gente a inscribirse en los diplomados, a conocer más del IMT, que la gente que está asegurándose que hay una buena experiencia del cliente, pues recurra a los expertos. Entonces, pues imt.com.mx, ¿no? ¿Y a quiénes están dirigidos estos módulos, este diplomado principalmente? Bueno, hablábamos de puestos claves, ¿no? Tenemos muchos directores, tenemos muchos coordinadores, o sea, esta gente que está tomando decisiones el día a día. El puesto clave depende de cada empresa. Creo que es muy situacional. ¿Cuál es tu puesto clave? También, afortunadamente, tenemos gente del área de recursos humanos que vengan, pues finalmente a mí me gusta que mi módulo se vuelva más famoso, pero está pues dirigido para todos los que tienen una responsabilidad de experiencia al cliente. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente necesitas tener una operación que funciona a través del teléfono, el chat o una omnicanalidad. Tú puedes tener una experiencia al cliente en persona, o estar midiendo una interacción con un cliente de manera remota, no importa si sea en persona o remoto. Todos estamos interesados en tener más clientes para tener más ingresos. Entonces, yo lo abriría a cualquier tipo de público que es responsable de tomar decisiones de la gestión. Muy bien. Pues muchas gracias también por esa, gracias por a esa ti, pregunta. al contrario. Ha sido un placer, Gerardo. Igual para mí. Muchas gracias, Ivette.